Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el origen de la ideología fascista. Prepare para un viaje que nos va a llevar a través del laberinto intelectual de finales del siglo XIX y principios del ENVIC. Exacto. Vamos a rastrear cómo esas ideas marxistas que prometían una revolución social, bueno, fueron retorcidas y transformadas para dar a luz a una de las ideologías más peligrosas de la historia. Lo que puede resultar más sorprendente es que el fascismo no surgió de la nada. Mm. En realidad se gestó en el crisol de ideas de la época nutriéndose de las mismas corrientes intelectuales que prometían un futuro mejor. Es como si el fascismo fuera una sombra oscura del socialismo, una especie de reflejo distorsionado. Claro. Pero para entender cómo ocurrió esta metamorfosis, tenemos que empezar por el principio. Hablemos del marxismo, una ideología que sacudió los cimientos de Europa. El marxismo en sus inicios era un hervidero de debates y diferentes interpretaciones. Ajá. No era un bloque monolítico, sino un movimiento en constante evolución. A principios del siglo XX, Europa estaba dividida entre los llamados marxistas ortodoxos y los revisionistas. ¿Y cuáles eran las diferencias entre estas dos corrientes? Para alguien que no está muy familiarizado con la historia del socialismo, ¿podrías explicarlo en forma sencilla? Claro, imagínate un grupo de amigos discutiendo cómo cambiar el mundo. Los ortodoxos, como Karl Kautsky, eran los más radicales. Ajá. Creían que el capitalismo estaba destinado a colapsar por sus propias contradicciones internas y que la revolución violenta era inevitable para alcanzar una sociedad socialista. O sea, derribar el sistema por la fuerza. Exactamente. Por otro lado estaban los revisionistas como Edward Bernstein. Ajá. Ellos eran más pragmáticos. Pensaban que el capitalismo podía ser reformado desde adentro a través de la participación política y la lucha por mejores condiciones laborales. Creían en la evolución gradual hacia el socialismo. Dos visiones muy diferentes sobre cómo alcanzar un mismo objetivo. Exacto. Y en medio de este debate surge una figura clave en nuestra historia. Georges Sorel, un pensador francés que le dio una vuelta de tuerca al marxismo tradicional, reinterpretándolo de una manera que resonaría con fuerza en los futuros fascistas. Sorel, un nombre que no es tan conocido como Marx, pero cuya influencia en el desarrollo del fascismo es fundamental, que hizo que sus ideas fueran tan atractivas para los protofascistas. Sorel introdujo un concepto que iba a tener un impacto profundo en el pensamiento político de la época. ¿Cuál? El mito de la huelga general, y acá es donde la cosa se pone interesante. El mito de la huelga general suena potente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro, la idea de la huelga general no era nueva. Los sindicatos la utilizaban como una herramienta de presión para obtener mejoras laborales. Pero Sorel le dio una dimensión completamente diferente. Él la veía como un mito movilizador, una fuerza capaz de despertar la conciencia revolucionaria del proletariado y llevarlo a la acción. Es decir, no se trataba simplemente de una estrategia para conseguir un aumento de salarios, sino de un acto simbólico que podía desencadenar una transformación social profunda. Exactamente. Para Sorel, la huelga general no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin mucho más grande. La creación de una nueva sociedad basada en la solidaridad y la justicia social. Y lo que es aún más interesante, Sorel estaba fascinado por el poder de la violencia como motor de cambio social. La violencia. Un tema controversial sin duda. Pero, ¿cómo encajaba la violencia en la visión de Sorel? Sorel no veía la violencia como algo intrínsecamente negativo. Para él, la violencia podía ser una fuerza regeneradora, una forma de romper con el orden establecido y crear un nuevo mundo. Es una visión bastante radical, ¿no? Imagino que esas ideas debieron generar mucha controversia en su época. Sin duda. Pero lo importante es que estas ideas, por más controvertidas que fueran, encontraron un terreno fértil en la Italia de principios del siglo XX. Un país con una industrialización tardía, con fuertes desigualdades sociales y un creciente sentimiento nacionalista. Italia, la cuna del fascismo. ¿Cómo se conectan las ideas de Sorel con el contexto italiano? Bueno, en Italia las ideas de Sorel fueron adoptadas y adaptadas por un grupo de intelectuales y activistas políticos que buscaban un cambio radical. Entre ellos destacan figuras como Arturo Labriola y Enrico Leone, quienes impulsaron el movimiento conocido como sindicalismo revolucionario. Sindicalismo revolucionario, otro término que quizás no sea familiar para todos. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistía ese movimiento? Claro, el sindicalismo revolucionario era una corriente dentro del socialismo que ponía el énfasis en el papel de los sindicatos como motor de la revolución social. Influenciados por Sorel, los sindicalistas revolucionarios italianos creían en la huelga general como la herramienta principal para derrocar al capitalismo. Pero a diferencia de Sorel, que era más internacionalista, los sindicalistas revolucionarios italianos combinaron su lucha de clases con un fuerte sentimiento nacionalista. Es decir, mezclaron la lucha obrera con el amor a la patria. ¿Cómo se dio esa fusión entre el socialismo y el nacionalismo? Esa es una pregunta clave para entender el surgimiento del fascismo.
Y para responderla, tenemos que hablar de otra figura fundamental, A ver. Enrico Corradini, un intelectual nacionalista que ejerció una gran influencia en el joven Benito Mussolini. Corradini, otro nombre que se suma a nuestra lista de personajes clave en la génesis del fascismo. ¿Qué aportó Corradini a este cóctel ideológico? Corradini fue quien introdujo el concepto de la nación proletaria. Argumentaba que Italia, a pesar de ser una nación industrializada, era una nación proletaria, en el sentido de que estaba rodeada de potencias imperialistas que explotaban sus recursos y limitaban su desarrollo. Es una idea bastante peculiar, ¿no? Aplicar el concepto de proletariado a una nación entera. Sí, es una idea que puede resultar extraña a primera vista, pero para Corradini tenía mucho sentido. Él creía que la verdadera lucha no era entre clases sociales dentro de una misma nación, sino entre naciones. Las naciones ricas y poderosas, las naciones burguesas, oprimían a las naciones proletarias como Italia. O sea, trasladaba la lucha de clases al ámbito internacional. En lugar de burgueses contra proletarios, teníamos naciones ricas contra naciones pobres. Sí, exactamente. Y para Corradini, la única forma de que Italia alcanzara su lugar en el mundo era a través de la lucha, la expansión y la conquista de un imperio propio. Ya empezamos a ver las semillas del expansionismo fascista, ¿no? La idea de una nación oprimida que necesita luchar para obtener su lugar bajo el sol. Exactamente. Y Corradini no se quedaba ahí. También rechazaba la democracia liberal, argumentando que era un sistema débil e ineficaz, incapaz de defender los intereses nacionales. Él abogaba por un Estado fuerte, autoritario, capaz de movilizar a la nación para la lucha. Un Estado con un líder carismático al frente, un líder que encarne la voluntad de la nación y que la guíe hacia la grandeza. Todas estas ideas, la lucha entre naciones, el rechazo a la democracia liberal, el culto al Estado fuerte y al líder serían elementos centrales del fascismo. Es como si estuviéramos viendo las piezas del rompecabezas encajar una a una. Pero todavía falta una pieza fundamental. Benito Mussolini. ¿Cómo entra Mussolini en esta historia? Mussolini al principio era un socialista revolucionario muy influenciado por Sorel. Creía en la lucha de clases, en la violencia como motor de cambio social y en la necesidad de una revolución proletaria. Pero su perspectiva comenzó a cambiar con la Guerra de Libia. La Guerra de Libia, un conflicto que marcaría un punto de inflexión en la vida de Mussolini y en el desarrollo del fascismo. ¿Qué pasó en Libia que transformó a Mussolini? Tendremos que dejar esa pregunta para la segunda parte de nuestro Deep Dive. No te pierdas el próximo episodio donde seguiremos explorando el camino que llevó a Mussolini a convertirse en el Duce, el líder del fascismo italiano. Si retomamos nuestra conversación sobre la transformación de Mussolini, habíamos dejado a un joven socialista revolucionario influenciado por Sorel a punto de experimentar un cambio radical durante la Guerra de Libia. Sí, la Guerra de Libia. Un punto de inflexión, como decíamos. ¿Qué fue lo que pasó allí que lo alejó del socialismo y lo acercó al nacionalismo? Bueno, recordemos que en 1911 Italia invadió Libia, entonces una colonia del Imperio Otomano. Muchos socialistas, incluyendo Mussolini, en un principio se pusieron a la guerra viéndola como una empresa imperialista. La consideraban una lucha por el poder entre las élites ajena a los intereses de la clase trabajadora. Tiene sentido. El socialismo tradicional se oponía a imperialismo, ¿no? Lo veían como una forma de explotación de los países más débiles. Exactamente. Pero Mussolini, para sorpresa de muchos, comenzó a cambiar de postura. Empezó a argumentar que la guerra, a pesar de sus motivaciones imperialistas, podía servir para revitalizar a la nación italiana, para unir al pueblo en un objetivo común. Es interesante cómo una experiencia bélica puede transformar la visión de una persona. ¿Qué fue lo que lo llevó a este cambio? ¿Fue una cuestión de pragmatismo político o una transformación ideológica más profunda? Yo creo que fue una combinación de ambos factores. Por un lado, Mussolini veía la debilidad del gobierno italiano y la falta de unidad del pueblo. La guerra, a pesar de su brutalidad, le ofrecía la posibilidad de forjar un nuevo espíritu nacional, un sentimiento de comunidad y de fuerza colectiva. Entonces empezó a ver el nacionalismo no como una herramienta de opresión, sino como una fuerza de liberación. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la influencia de Enrico Corradini, de quien hablamos en la parte anterior, con su concepto de la nación proletaria. Mussolini, influenciado por esta idea, empezó a creer que el nacionalismo podía ser una herramienta para la emancipación de Italia, para liberarle del yugo de las potencias imperialistas y darle su lugar en el mundo. Es fascinante cómo las ideas se combinan y se transforman en la mente de una persona. Pero la Guerra de Libia fue solo un paso en el camino de Mussolini hacia el fascismo. ¿Qué otros eventos o influencias fueron claves en su transformación? Sin duda, la Primera Guerra Mundial fue un catalizador fundamental. A diferencia de la mayoría de los socialistas que se oponían a la guerra, Mussolini abogó por la intervención de Italia en el conflicto. Argumentaba que era una oportunidad para que la nación demostrara su fuerza y su vitalidad para romper con la debilidad y la decadencia del pasado. Parece que la idea de la regeneración nacional de la lucha y el sacrificio por un futuro glorioso
era central en su pensamiento. Así es, Mussolini veía la guerra como una experiencia purificadora, un crisol, donde se forjaría una nueva Italia más fuerte, más unida y más poderosa. ¿Y cómo fue recibido este apoyo a la guerra por sus antiguos camaradas socialistas? Su postura proguerra lo llevó a romper definitivamente con el Partido Socialista, que lo expulsó de sus filas. Muchos de sus antiguos compañeros lo consideraron un traidor, un oportunista, que había abandonado los ideales de la lucha de clases por ambiciones personales. Pero Mussolini no se quedó callado. En 1914 fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia, ¿verdad? Un medio desde el cual podía difundir su nueva visión del mundo. Exactamente. A través de su periódico, Mussolini empezó a desarrollar su propia ideología, una mezcla explosiva de nacionalismo radical, sindicalismo revolucionario y futurismo. Futurismo. Eso es algo que no habíamos mencionado todavía. ¿Cómo encaja este movimiento artístico y cultural en la ideología de Mussolini? El futurismo era un movimiento que exaltaba la velocidad, la tecnología, la violencia y la ruptura con el pasado Mussolini. Aunque no era un futurista en sentido estricto, estaba fascinado por su energía, su vitalidad y su rechazo a la tradición. Veía en el futurismo una expresión de la nueva Italia que él quería construir. Una Italia moderna, dinámica y dispuesta a luchar por su lugar en el mundo. Exacto. Y para construir esa nueva Italia, Mussolini creía que era necesario romper con el pasado, con las viejas estructuras del liberalismo y la democracia. Abogaba por un Estado fuerte, autoritario, capaz de movilizar a las masas y de imponer su voluntad. Un Estado que encarnara la voluntad colectiva de la nación. Es interesante cómo Mussolini tomaba elementos de diferentes corrientes, desde el socialismo hasta el futurismo, y los combinaba en su propia visión del mundo. Así es, el maestro de la síntesis, capaz de tomar ideas aparentemente contradictorias y fusionarlas en una nueva ideología. En el centro de todo esto, por supuesto, estaba él, el líder, el Duce, el hombre destinado a guiar a Italia hacia un futuro glorioso. Ya vemos cómo se van delineando las características del fascismo, el culto al líder, el nacionalismo extremo, el rechazo a la democracia liberal, la exaltación de la violencia. Pero, ¿cómo logró Mussolini convertir estas ideas en un movimiento político de masas? ¿Cómo pasó de ser un periodista polémico a un líder con un poder real? Esa es una pregunta clave. Y para responderla, tendremos que analizar el contexto de la Italia de posguerra, un periodo de crisis e inestabilidad que le daría a Mussolini la oportunidad que estaba esperando. Pero eso, como dicen, es otra historia, una historia que exploraremos en la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. Volvemos a nuestro recorrido por las raíces del fascismo. Dejamos a un Mussolini carismático con una ideología en formación listo para aprovechar la crisis de la Italia de posguerra. Exacto. La Primera Guerra Mundial, si bien desastrosa para Europa en general, fue un caldo de cultivo perfecto para el descontento social y la inestabilidad política en Italia. O sea, la guerra preparó el escenario para el ascenso de Mussolini. Pero, ¿cómo logró capitalizar esa crisis? ¿Qué lo hizo diferente de otros líderes o movimientos de la época? Para comprender el ascenso de Mussolini, tenemos que imaginar la Italia de la posguerra, una nación con una economía devastada, con altos niveles de desempleo, con una sociedad profundamente dividida entre la izquierda y la derecha, y con un gobierno liberal incapaz de resolver los problemas del país. En este contexto de caos e incertidumbre, el mensaje radical de Mussolini, su promesa de un nuevo orden y un futuro glorioso para Italia, resonó con fuerza en muchos sectores de la sociedad. Es como si la crisis hubiera creado un vacío de poder, un espacio para que alguien como Mussolini se presentara como el salvador de la patria. Exacto, Mussolini supo capitalizar el miedo y la frustración de la gente presentándose como el líder fuerte y decidido que Italia necesitaba para superar la crisis. Y para ello se valió de una serie de estrategias que resultaron muy efectivas. ¿Cuáles fueron esas estrategias? ¿Cómo logró convertir su movimiento en una fuerza política de masas? En primer lugar, Mussolini creó una organización paramilitar, los Fasci di Combattimento, compuesta por exsoldados jóvenes descontentos y nacionalistas radicales. Estos camisas negras, como se les conocía por el color de sus uniformes, se encargaban de sembrar el terror en las calles, atacando a los opositores políticos, rompiendo huelgas y creando un clima de violencia generalizada. O sea, usó la violencia como una herramienta para silenciar a la oposición e intimidar a la población. Exactamente. La violencia era un elemento central en la estrategia de Mussolini. No era algo que rechazara o que intentara ocultar, sino que la glorificaba como una expresión de la virilidad, la fuerza y la determinación del fascismo. Es una visión bastante perturbadora, ¿no? Justificar la violencia como un medio para alcanzar el poder. Sí, sin duda. Pero para entender la lógica de Mussolini, tenemos que recordar el contexto de la época. En la Italia de la posguerra, la violencia política era algo común, tanto por parte de la izquierda como de la derecha. Mussolini no inventó la violencia, pero supo utilizarla de manera más efectiva que sus rivales. Y además de la violencia, ¿qué otras estrategias utilizó Mussolini para consolidar su poder? Mussolini era un maestro de la propaganda.
Supo utilizar los medios de comunicación, especialmente la prensa y la radio, para difundir su mensaje, crear una imagen heroica de sí mismo y demonizar a sus oponentes. Se presentaba como el único capaz de restaurar el orden, la disciplina y la grandeza de Italia. Es decir, construyó un culto a la personalidad, una imagen de líder infalible e indispensable. Exactamente. Y además Mussolini supo explotar las debilidades del sistema político italiano. El gobierno liberal, debilitado por la crisis y las divisiones internas, fue incapaz de responder con eficacia al desafío fascista. Y la izquierda, dividida entre socialistas y comunistas, también se mostró incapaz de articular una resistencia unificada. Así que, en cierto modo, el éxito de Mussolini se debió tanto a su propia habilidad como a la debilidad de sus oponentes. Sin duda, Mussolini fue un político astuto, un maestro de la manipulación y la propaganda, pero también tuvo la suerte de encontrarse en el lugar y el momento adecuados. La crisis de la Italia de posguerra le brindó la oportunidad de ascender al poder y él supo aprovecharla al máximo. Y finalmente, ¿cómo llegó Mussolini al poder? ¿Fue a través de un golpe de Estado, una revolución violenta o un proceso democrático? La llegada de Mussolini al poder fue un proceso complejo, una mezcla de intimidación, negociación política y cálculo estratégico. En octubre de 1922, los fascistas organizaron la Marcha sobre Roma, una demostración de fuerza que movilizó a miles de camisas negras hacia la capital italiana. El objetivo era presionar al gobierno para que le cediera el poder a Mussolini. La Marcha sobre Roma, una imagen icónica del ascenso del fascismo. ¿Y cómo reaccionó el gobierno ante esta amenaza? El gobierno, paralizado por el miedo a un estallido de violencia, optó por la vía de la negociación. El rey Víctor Manuel III, temeroso de una guerra civil, encargó a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. Así, sin disparar un solo tiro, Mussolini se convirtió en primer ministro de Italia. Es sorprendente cómo a veces la amenaza de la violencia puede ser más efectiva que la violencia misma. Sí, en este caso, la demostración de fuerza de los fascistas fue suficiente para intimidar al gobierno y forzar un cambio de régimen. Y una vez en el poder, Mussolini se movió rápidamente para consolidar su control, eliminando la oposición, estableciendo un régimen de partido único y construyendo un Estado totalitario. Un Estado totalitario que controlaría todos los aspectos de la vida de los italianos, desde la política hasta la cultura, desde la educación hasta la economía. Exacto. Mussolini se propuso crear una nueva Italia, una nación fuerte, disciplinada y expansionista, un imperio que restaurara la gloria de la antigua Roma. Y para ello no dudó en utilizar todos los medios a su alcance, desde la propaganda y la censura hasta la violencia y la represión. El fascismo italiano, con su mezcla de nacionalismo, autoritarismo y culto al líder, se convirtió en un modelo para otros movimientos fascistas que surgieron en Europa en el periodo entre guerras. Movimientos que, inspirados por el ejemplo de Mussolini, prometían soluciones simples a problemas complejos, culpando a los enemigos internos y externos de todos los males y exaltando la violencia como herramienta para la regeneración nacional. Sí, el ascenso del fascismo en Italia fue un presagio de las tragedias que se avecinaban en Europa. La Segunda Guerra Mundial, con su saldo de millones de muertos y una devastación sin precedentes, fue en parte una consecuencia del fracaso de las democracias para enfrentar el desafío del fascismo. Una lección que debemos recordar siempre para no repetir los errores del pasado. Nuestro recorrido por las raíces del fascismo ha llegado a su fin. Esperamos que este deep dive te haya ayudado a comprender mejor cómo una ideología tan peligrosa pudo surgir y consolidarse en el siglo XX, que sirva como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la defensa de los valores democráticos. Sin duda, la historia del fascismo es una advertencia sobre los peligros del autoritarismo, el nacionalismo extremo y el culto al líder. Es una historia que debemos conocer y comprender para poder evitar que se repita. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aurilli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.